Vamos a leer hoy versículos 1 hasta el 6. Sin embargo, lo que vamos a estar exponiendo hoy día son los versículos 2 al 5. 2 al 5. Dice la palabra de Dios, capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Versículo 2 dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Esto es un espectáculo, mis hermanos. Versículo 5, luego puso agua en un lebrillo, recipiente, ¿verdad? Y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. La razón por la cual lo vamos a hacer hasta ahí, porque si usted nota, versículo 6 hasta el versículo 11 es una interrupción de Pedro. Pedro interrumpe al Señor mientras el Señor está lavando los pies. Por eso es que el versículo 12, note cómo hay una interrupción del versículo 5 hasta el versículo 11. El versículo 12 retoma Juan el relato. Mire lo que dice. Así pues, después que les hubo lavado los pies. Lo que él está haciendo es retomar lo que ha dejado en el versículo 5. ¿Por qué? Porque versículo 6 y versículo 11 es la interrupción de Pedro. ¿Se acuerda? Pedro le dice, no me vas a lavar. Bueno, Jesús utiliza esa interrupción para explicarle algo a Pedro. Por eso lo vamos a dejar versículos 2 hasta el versículo 5 y después vamos a continuar y retomar lo que el mismo Juan retoma. Lo que voy a hacer hoy día, es una tarea que me supera y le pido al Señor me ayude, me dé la gracia para poder exponer esto, porque Juan lo que hace es pintarnos una foto de Jesucristo. Pintarnos una foto para que nosotros miremos, admiremos, seamos transformados y nosotros anhelemos ser lo que es Jesucristo. Y me supera porque en mí no hay poder para producir nada de eso. Mi exhortación es que tú puedas orar conmigo en este momento y pedirle, Señor, mientras vemos el cuadro que nos está pintando Juan, que algo sucede en mi corazón. James Smith escribe un libro, se llama You Are What You Loved. Tú eres lo que tú amas, dice él. Y él dice ahí que las enseñanzas de Jesús no son frías y calmadas, un frío, un calmado contenido para nuestra reflexión y ponderación. No, dice él. Es Jesús invadiendo, dice él, las apasionadas regiones de nuestro corazón para tomarlo y transformarlo. Yo te animo a orar conmigo y no evalúes, no vengas con una actitud de evaluar el sermón estrictamente. Pídele a Dios, pidamos a Dios. Señor, que a medida que veamos esta foto que Juan nos está pintando, este cuadro que está dibujando, que algo sucede en mi corazón. ¿Se entiende, mis hermanos? Que algo sucede en mi corazón. Eso solo lo puede hacer el Espíritu de Dios. Eso solo lo puede hacer el Espíritu de Dios. Y es mi oración que el Señor haga eso mientras se expone su palabra. Buen Dios, te damos alabanza a ti, te damos gloria a ti, Señor. Estamos ante un pasaje tan solemne. Juan nos presenta
al majestuoso Rey, al dueño de todo, lavando pies sucios de pecadores. Señor, nosotros te pedimos que mientras tu palabra es expuesta, que esta verdad que nosotros vamos a exponer y meditar halle cabida en nuestros corazones. Entra al templo de nuestros corazones y voltea las mesas del individualismo. Voltea las mesas del egoísmo, de la vanidad, del orgullo, para que crezca una actitud de siervo en nosotros. Haz eso por medio de tu palabra hoy, Señor. Danos corazones humildes, danos corazones de siervo, mientras miramos al siervo humilde lavando pies de pecadores. Haznos una iglesia de gente que sirve, pero que encuentra deleite en el servicio, Señor. Y que nuestra recompensa, aquella que anhelamos, no sea la de los hombres, sino el solo hecho de parecernos a Jesucristo. O que encontremos en ese hecho de ser como Él nuestra mayor recompensa. Haz eso esta tarde en medio de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Puedes tomar asiento. Decía el apóstol Pablo que el creyente es transformado cuando mira a Cristo. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 dice que mirando a cara descubierta la gloria del Señor, entiéndase Jesucristo, mirando a cara descubierta la gloria del Señor, somos transformados, dice, de gloria en gloria a su imagen por el Espíritu. Solo que hoy día, como estaba mencionando hace un momento, lo que estamos haciendo ahora es mirar a Jesucristo. Vamos a mirar a Jesucristo. Y en esa mirada, que no solamente tengamos admiración, sino que seamos nosotros transformados o continuemos siendo transformados. Yo debo recordarte que la iglesia, día de adoración, necesita personas para servir. La causa del evangelio necesita personas o creyentes que sirvan. El reino de los cielos requiere personas comprometidas con el servicio. Nuestra comunidad, el sur de la Florida o el sur de Broward, Pembroke Pines, Miramar, Cooper City, necesita que la iglesia se levante a servir. Entonces, mientras miramos hoy día la excelencia de la persona de Cristo en su humillación y servicio, que Dios despierte en nosotros una devoción mayor por Él, un aprecio mayor por su persona y un deseo de ser como Él. ¿Les parece, mis hermanos? Bien, vamos a mirar estos 4 versículos. Solamente quiero repetir algo que dije la semana pasada. Si hay una línea que define estos versículos 1 hasta el 20, es la siguiente. ¿Qué contiene estos versículos? Contiene el lavamiento de los pies de Jesús como base y como modelo del servicio. El lavamiento de los pies de Jesús es como el fundamento para que nosotros sirvamos, pero el lavamiento de los pies de Jesús también es el modelo que nosotros seguimos para servir y el llamado al servicio. ¿Qué tenemos aquí? El lavamiento de los pies como base y modelo al servicio y el llamado a servirnos unos a otros. Eso es lo que vamos a estar mirando en las próximas semanas. Amén. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar en estos versículos? Primero vamos a mirar qué implica esto de que Satanás puso en Judas, en el corazón de Judas, entregar a Jesús.
¿Qué implica eso? ¿Qué supone eso? Lo segundo, ¿qué significa el hecho de que Jesús sepa que Dios le ha entregado todas las cosas, que Él viene de Dios y que Él a Dios va? ¿Qué supone eso? Eso sería lo segundo. Lo tercero, el significado del lavamiento de los pies. Eso sería lo tercero. Y lo cuarto, brevemente, ¿qué relación hay entre decir que Jesús sabe que el Padre le ha dado todas las cosas y que de Dios viene y a Dios va, con el lavamiento de los pies? ¿Qué relación hay entre esos versículos? Porque aparentemente una lectura superficial o una lectura por encima, aparentemente no hay conexión entre eso. ¿Qué relación hay entre el hecho de que Jesús sabe que el Padre le ha dado todas las cosas y el hecho de que Jesús se ponga a lavar los pies de sus discípulos? Vamos a ir uno por uno, al final unas palabras de aplicación para nosotros. Versículo 2, mire lo que dice. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Es cierto que Judas entregó a Jesús para que se cumpliese, decía el otro evangelio, lo que estaba escrito. Es cierto que el hecho de que Jesús entregara a Jesús, el hecho de que Judas entregara a Jesús era algo que estaba escrito en la Escritura, estaba profetizado. Todo eso se cumplió conforme a lo que encontramos en la Biblia. Sin embargo, el hecho de que es Satanás quien puso esto en el corazón de Judas no debe minimizar la responsabilidad de Judas. Alguien pudiera decir: pobrecito Judas, pobrecito que vino Satanás y puso en su corazón. No pobrecito, mis hermanos. Esta mención no sirve para alivianar su culpabilidad o excusarlo. Al contrario, esto más bien sirve para acentuar el carácter diabólico de sus actos. Esto sirve para resaltar su responsabilidad en la traición y entrega de Jesús. Y si usted pregunta, ¿y por qué esto es así? Porque el diablo encontró, mis hermanos, en el corazón de Judas suelo fértil para más maldad. Satanás encontró en el codicioso corazón de Judas un terreno fértil para sembrar la traición y la entrega de Jesús. Satanás encontró en el ambicioso corazón de Judas, en el avaro corazón de Judas, terreno fértil para sembrar la traición. Escuche cómo dice Santiago esto. Las palabras de Santiago son instructivas a esto. Si usted alguna vez ha tenido un poquito de compasión con Judas, es bueno que usted escuche a Santiago. Santiago dice de que nosotros no debemos decir que cuando somos tentados por Dios, porque Él no tienta a nadie. Y escuche lo que dice en el capítulo 1, versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cuando de nuestros propios deseos inmundos que yacen en el viejo hombre. Por eso somos tentados. En otras palabras, cuando uno es tentado a causa de sus propias pasiones, a causa de sus deseos pecaminosos. Y esos deseos pecaminosos que residen en el corazón son, por decirlo de una manera, el material que el diablo encuentra para llevar a cabo su obra. ¿Se entiende, mis hermanos? O para decirlo de otra manera, nuestras pasiones pecaminosas son los ingredientes con los que Él prepara más maldad. Fue la codicia, fue la avaricia, fue la ambición de Judas a lo que apeló el diablo. Jesús fue el único que pudo decir que el diablo no tenía nada en él. Eso lo vamos a ver seguramente después en Juan 14:30. Satanás no tenía en Jesús nada por lo cual agarrarlo. Por eso él decía, el diablo nada tiene en mí.
Satanás no tenía nada de cómo enganchar a Jesús, cómo cautivarlo. No había nada en él. Satanás no encontró en él, en el interior, en el corazón de Jesús, nada por lo cual tentarlo. En él no había pecado. Pero eso es solo cierto de Jesucristo. En todos nosotros, y estoy hablando de creyentes, en todos nosotros, mis hermanos, hay suficiente terreno fértil para que el diablo siembre más actos pecaminosos. En todo hombre hay suficiente materia prima para que el diablo nos incite a pecar. El diablo puso esto en el corazón de Judas para que entregara a nuestro Señor, y eso es un testimonio de la vileza de sus actos. Esto sirve para señalar la impiedad de Judas, para resaltar la maldad de Judas y la culpabilidad de Judas. Amén. 2. Jesús sabe que el Padre le ha dado todas las cosas, que Él va al Padre porque Él ha venido del Padre. Leamos versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. De estas 3 cosas nosotros hablamos una de ellas la semana pasada. ¿Cuál? Que Jesús sabía que iba al Padre. Era una manera de decir que Él estaba completando su obra aquí y Él volvía al Padre. Eso no vamos a enfatizar eso, vamos a enfatizar en estos 2 aspectos. Que Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y 2, sabía que había salido del Padre. ¿Qué cosa quiere decir lo primero? Que Jesús de Nazaret, había recibido del Padre la misma dignidad de ser soberano y Señor sobre todas las cosas. Jesús compartía con el Padre la misma dignidad de ser rey y dueño del mundo. Cristo, como Hijo de Dios, tiene autoridad sobre todas las cosas. El Padre le dio todas las cosas al Hijo y se las dio en su mano. Alguien pudiera decir, ¿qué significa eso? De que Jesús es dueño y tiene los árboles, los mares, las montañas, las nubes. Eso significa los seres humanos. Eso es lo que significa. Eso y muchísimo más. A mí me gustaría que tomemos el mismo libro de Juan para que el mismo Juan nos diga ¿qué se refiere, a qué se refiere cuando Juan dice que el Padre le dio a Jesús todas las cosas. Quiero invitarte a ir al mismo libro de Juan, capítulo 5. Vamos a leer unos 4 versículos de este pasaje y nos van a responder a nosotros a qué se refiere cuando Juan nos dice que el Padre le dio a Cristo todas las cosas. Versículo 19 del capítulo 5. Versículo 19. ¿Lo tienen, mis hermanos? Muy bien. Dice, vamos a leer hasta el 23. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravillaréis. Versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Usted está mirando lo que está diciendo Juan? Más bien, son las palabras de Jesús que Juan copia aquí. Versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran ¿a quién? Al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre
que le envió. ¿Qué nos dice Juan en este pasaje? ¿Qué estamos tratando de ver? Estamos tratando de responder a la pregunta, ¿a qué se refiere Juan cuando dice que el Padre le dio todas las cosas al Hijo? Obviamente, en un tiempo tan materialista y con la influencia del Evangelio de la Prosperidad, alguien diría que eso se trata de bienes materiales. Y es una pobre visión, porque el texto nos está invitando a pensar en estos términos, que Jesús tiene la misma capacidad y autoridad de hacer las mismas cosas que el Padre. Eso es lo que nos dice el versículo 19, ¿verdad? 2, que tiene la misma autoridad para dar vida y para escoger a quién le da vida, versículo 20. Después posee la misma autoridad de juzgar a los hombres, versículo 21 y versículo 22. Y finalmente, el texto nos dice que Jesús tiene la misma autoridad y dignidad para recibir honra, obediencia y adoración de parte de los hombres. Versículo 23. Por eso, cuando Juan dice que el Padre le dio a Cristo todas las cosas, está afirmando que Cristo comparte con el Padre todo el derecho, toda la autoridad y la capacidad que tiene sobre todas las cosas. El derecho de dar vida a quien Él quiere, el derecho de hacer lo que Él quiera, de juzgar, el derecho y la autoridad o la prerrogativa de recibir adoración, obediencia y honra de parte de los hombres. En otras palabras, en un español sencillo, esto es una afirmación de su posición única como hijo y una afirmación de su divinidad. No es tanto esta idea que tienen algunos de negar el cristianismo histórico, de que no, Jesús no quiso verse como un Dios, sino que los discípulos quisieron ver en Él un Dios. No. Si eso hubiese sido cierto, entonces Jesús hizo algo malo al permitir que los hombres lo adoraran. Y Él dijo, hey, yo debo recibir honra. ¿Estamos, mis hermanos? Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Segundo, Jesús sabía que había salido del Padre. Él está consciente de su procedencia. Ha salido del Padre porque estaba con el Padre, en eterna comunión con el Padre. Lo habíamos visto la semana pasada. Jesús, el Hijo de Dios y el Padre han estado en deleitosa y eterna comunión. Pero también ha salido del Padre porque podemos decir que Él ha salido del Padre porque el Padre lo envía también. El Padre lo envía. Él ha salido del Padre en obediencia al Padre. Por eso es que Jesús decía, yo hago lo que a Él le agrada. Y podemos decir también que ha salido del Padre porque Él voluntariamente decidió venir y entregar su vida en la cruz. Él quiso venir a redimir pecadores. Estas tres cosas podemos tener cuando uno piensa en esta idea de que Jesús ha venido del Padre. Él ha venido del Padre, número uno, porque Él ha estado en eterna comunión con el Padre. Número dos, ha venido del Padre porque ha venido en obediencia al Padre. Y número tres, ha venido del Padre porque Él intencional y deliberadamente Él quiso venir a redimirnos. Por eso es que Él decía, nadie me quita la vida, yo la pongo. Jesús sabe su origen, sabe su destino, conoce que Dios es su fuente, que Dios es su meta. Su Padre es su origen y su destino. Él viene del Padre y al Padre regresa. Esto es una afirmación, como dije hace un momento, de su divinidad y de su especial lugar como hijo. Jesús es hijo en un sentido único. Y después estamos los creyentes. No se vaya a confundir cuando usted escucha a escritores famosos decir que todos son hijos de Dios y que los homosexuales son hijos de Dios y que los borrachos son hijos de Dios y los adúlteros no. Solamente somos hijos de Dios cuando creemos en Jesucristo. Juan 1:12. Amén.
Hay una canción de un grupo, creo que es español, que se llama Macaco, algo así es el nombre, y ellos dicen, pues todos somos hijos, hijos de un mismo Dios. Relax, relax. Hijo de Dios, aquel que ha creído en Jesucristo. Él ha sido adoptado por Dios. Es cierto, en un sentido, podemos decir somos descendencia o, como decía Pablo, linaje de Dios. Todos descendemos de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Amén. Pero Cristo es hijo único. Es hijo único. Y este texto es un recordatorio para eso. Vamos a mirar tres entonces. ¿Qué significa esto de lavar los pies? Versículo 4 y versículo 5 de nuestro texto. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Yo creo que la mayoría de ustedes entiende que el lavamiento de los pies era un acto común en las casas del Medio Oriente. Los pies que solo eran protegidos por sandalias se ensuciaban porque en ese tiempo no había carreteras como las conocemos ahora de pavimento, era todo tierra. Y al llegar a una casa después de haber caminado, se le lavaba los pies a los visitantes, pero quien hacía esto era un servidor o un esclavo, un siervo. Esto es algo muy, muy típico de la antigua Palestina, del Medio Oriente. A los invitados que llegaban a casa se les lavaba los pies, pero era un acto de hospitalidad, hecho por un siervo, hecho por un esclavo. Era una tarea servil en un sentido. Jesús lava los pies de sus discípulos para ilustrar lo que Él venía a hacer por ellos y para darles un ejemplo para que hicieran lo mismo. Él se levanta de la cena, dice nuestro texto, se quita el manto, se coloca una toalla, pone agua en un recipiente y se pone a lavar los pies de esos discípulos. Jesús se humilló. Ese es el sentido de este pasaje. Jesús se humilló para servir a los suyos. Quiero explicar algo que creo importante cuando decimos esto. Que nosotros no debemos pensar que el servicio y la humillación es solo lavar los pies. La mayor demostración de humildad y servicio, Cristo la dio en la cruz del Calvario. ¿Ok, mis hermanos? La mayor expresión de servicio fue en la cruz y el lavamiento de los pies es una forma de ilustrar eso. El lavamiento de los pies es como una metáfora de su más alta expresión de servicio en el madero. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque el mismo Cristo lo dijo. ¿Se acuerda Mateo 20, 28? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. ¿Y de qué estaba hablando? Y dar su vida en rescate por muchos. Él está conectando el servicio con morir en la cruz. El lavamiento de los pies es una imagen del verdadero servicio que se consumó en el Calvario. Jesús ilustró su gran humillación lavándole los pies a los discípulos. Bien, debemos recordar que Juan dice que Jesús sabe que el Padre le dio todas las cosas y que había salido del Padre y que al Padre iba. Los versos 4 y 5 que acabamos de leer, que describen el lavamiento, son introducidos con las palabras del verso 3. En otras palabras, Jesús sabe que el Padre le ha dado todas las cosas
que a él va y que de él viene, o que de él viene y a él va. Siguiente versículo. Y Jesús se levantó. ¿Cuál es la relación? Si usted se pone a masticar un poquito eso, Jesús sabe quién es, Jesús sabe que tiene todo. Siguiente versículo. Y se levanta a lavar los pies de los discípulos. Hay algo detrás de eso, ¿no cree usted? No parece. Esa mención, mis hermanos, del hecho de que Cristo está consciente de su procedencia, de su dominio, de sus posesiones, acentúa el carácter humillante de su obra y servicio. Esa conciencia de su divinidad, mis hermanos, hace resaltar su propia humillación y su propia entrega para servir. Sabiendo que tiene todo, se despoja de todo para servir. Ese es el sentido. Sabiendo que es dueño de todo, se desprende de todo para redimir pecadores. Sabiendo que está en lo más alto, llega hasta lo más bajo. Jesús está muy consciente, mis hermanos, de día de adoración, de su posición como hijo de Dios. Está persuadido de su lugar de prominencia. Él sabe que es el dueño de todo, el Señor de todo, y aún así se despoja de todo por el bien de otros. Jesús se está disponiendo a servir aquí, sabiendo que Él es el dueño, soberano y Señor de todo. Juan quiere que cuando nosotros veamos a Cristo con la toalla, con el agua y el recipiente, Él quiere que sepamos que Jesús está plenamente convencido de su divinidad, de su soberanía, de su señorío sobre todas las cosas. Sabe que Él es Señor y aún así se humilló a servir. Ese es el Salvador que nosotros tenemos, mis hermanos. Intachable, Jesucristo. Ninguna tacha vamos a encontrar en Él. La estampa de la perfección, la epítome de la excelencia, Jesucristo de Nazaret, siendo Señor de todo, se hizo siervo. Quiero cerrar con esto. El espíritu vanidoso, el espíritu egoísta, está tan metido en nuestra humanidad. El espíritu arrogante, el espíritu individualista, es el aire que respiramos, mis hermanos. Y estamos tan impregnados con eso que no nos damos cuenta cuando eso aflora. A veces no olemos eso, no lo percibimos. Por eso tiene que venir alguien que destape eso. Alguien que haga resaltar esas cosas. Alguien que desnude y exponga ese espíritu individualista, egoísta, vanidoso, arrogante. Alguien que señale esa actitud, y quien hace eso es nuestro Señor Jesucristo con este pasaje. Digo esto porque uno puede preguntarse si el que lavaba los pies de los invitados era un esclavo y servidor, y no lo sabía en esa casa. ¿Por qué ninguno de los discípulos
se humilló y se levantó esa noche. Y en lugar de dejar que Jesús se quitara el manto y se pusiera la toalla, ¿por qué uno de ellos no se quitó su manto y tomó la toalla y tomó el recipiente y lo llenó de agua? Una pregunta que puede surgir es: ¿será que Jesús lavó los pies de los discípulos porque ninguno se atrevió a humillarse? ¿Ninguno tuvo la disposición de servir o de rebajarse de su posición? ¿Ninguno quería verse como un esclavo? Cuán contrario a lo que Cristo viene a demostrar de lo que estamos acostumbrados, mis hermanos. Hay muchas cosas, mis hermanos, que uno puede redimir de la cultura. No todo lo que vemos en nuestra cultura es malo, no todo. Pero hay muchas cosas que nosotros necesitamos poder discernirlas, olerlas y resistirlas. Y una de ellas es este espíritu individualista en el que nosotros estamos tan sumergidos. Cristo confronta con este pasaje, con esta demostración, ese espíritu individualista que nuestra sociedad exhibe y promueve. Eso es expuesto y desnudado por la humildad de Cristo, por la sumisión de Cristo, por la disposición a servir de nuestro Señor. El espíritu de Cristo es contrario al espíritu de los hombres. ¿Qué nos está diciendo Juan aquí? Que Él, el Hijo de Dios, siendo Dios, se hizo hombre. Siendo la fuente de vida, vino a morir. Siendo el soberano, se sometió a los hombres. Siendo Señor, se hizo un siervo. Siendo el Señor, que gobernaba y dominaba todo. Esa noche se levantó de la cena. Se quitó su manto, tomó una toalla, puso agua en un recipiente y le lavó los pies sucios de pecadores que lo iban a abandonar en un momento y otro lo iba a traicionar. Antes de terminar, quiero decir esto. Cristo no solo viene a confrontar esa actitud tan mezquina o tan avara de nosotros los hombres, especialmente a nosotros, la iglesia. Yo creo que Él también viene a inspirarnos, a movernos, a entusiasmarnos. Este texto debe invitarnos a evaluar nuestra disposición hacia el servicio. Pero no solo eso. Este texto también viene a proveernos gusto por el servicio. A que anhelemos ser siervos como Él es un siervo. A despertar en nosotros un mayor anhelo por el servicio, por gastar nuestras vidas por el bien de otros. Cristo viene a vivir de tal manera para que veamos el servicio como algo admirable, para que el servicio sea visto como algo noble y algo digno, algo deseable, una noble aspiración de su iglesia. ¿Cuánto nos hace falta eso, mis hermanos? El espíritu humilde y servicial de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué luchamos con el servicio? ¿Cuáles son las excusas que damos? ¿Por qué pensamos que podemos tener justificaciones válidas para no servir? Si somos de Cristo, ¿no nos inspira esa disposición de nuestro Señor? Lo más natural es que nosotros, los que hemos nacido de nuevo, que una vez éramos esclavos del pecado y ahora somos siervos de la justicia, cada noche, cuando nos acostemos, podamos decir:
estoy rendido, pero estoy rendido de darle mi vida a mi Señor. Romanos 6:11 dice: así pues, consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Que nuestra vida se gaste, no por un cáncer solamente, que se gaste de ser invertida por el bien de otras personas. Yo personalmente, mis hermanos, muchas veces soy desafiado e inspirado por hermanos y hermanas que tienen un lindo espíritu de servicio. Yo doy gloria a Dios por eso. Hermanos que hacen cosas que tú te enteras meses después que las hicieron, porque el deseo de ellos no es el reconocimiento. La paga de ellos no es el reconocimiento, la paga de ellos es ser como su Señor. Y con eso encuentran contentamiento. No necesitan ponerlo en Facebook o en Instagram, ni tampoco estar diciéndole a los demás: yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, porque su deleite es solamente parecerse a su Señor, y en eso encuentran su recompensa y satisfacción. Yo quiero reconocer, mis hermanos, en esta iglesia Dios le ha dado a tantas personas un lindo espíritu de servicio. Y soy desafiado y soy inspirado por esos amados hermanos. Pero aquí tenemos la más alta expresión de humillación y servicio. Aquí tenemos a la epítome de lo que es servir y la personificación de lo que es el servicio. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, decía Pablo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ese es el Salvador que tenemos. Dueño de todo y se despojó de todo, Señor de todo y vino a servirnos. Que seamos todos nosotros aquí confrontados por eso e inspirados por ese Salvador. Que cuando contemplemos su gloria, ¿en qué sentido contemplo su gloria? En este caso, ¿en qué tan humillación, siendo dueño de todo, se despojó de todo? Y cuando lo miremos, nuestros corazones sean transformados en corazones humildes que quieran servir y que siempre estén insatisfechos diciendo: oh, yo pudiera hacer más, yo debiera hacer más. Y que encontremos nuestro reconocimiento en el parecernos más al Señor que nos salvó. Vamos a orar, mis hermanos.